Lo que parecía un simple juego entre risas se convirtió en una chispa que nos unió aquella noche, el momento exacto en que el universo decidió reordenarse para que nuestros caminos, hasta entonces paralelos, finalmente colisionaran. Estábamos en una fiesta de un amigo en común, en una azotea con vistas al mar, el aire salado mezclándose con la música y las conversaciones. Y en medio de ese torbellino de gente, nuestros mundos se encogieron hasta caber en un tazón de nachos. Una disputa teatral por el último triángulo de maíz, cargado de queso y guacamole, fue el pretexto. Recuerdo el brillo desafiante en sus ojos, una invitación silenciosa a un juego que ambos entendimos al instante. Lo que siguió no fue una simple conversación, fue un descubrimiento. Abandonamos el ruido de la fiesta y encontramos un rincón tranquilo en un balcón, donde la luna parecía ser nuestra única confidente. Fue allí, con el murmullo de las olas de fondo, donde descubrimos esa conexión única, esa sensación de haber encontrado una pieza de tu alma que ni siquiera sabías que te faltaba. Hablamos durante horas, no de trivialidades, sino de las cosas que realmente importan, de su sueño de ser médico para sanar no solo cuerpos, sino también almas, de mi pasión por la ingeniería química, por entender cómo las moléculas danzan para crear el mundo. Le confesé mi miedo irracional a las alturas, y ella me confesó su amor secreto por las películas de terror malísimas de los años 80. Fue una noche de una honestidad brutal y hermosa, una noche en la que dejamos caer todas nuestras máscaras. Desde entonces, cada encuentro hizo latir más fuerte mi corazón. Nuestras citas eran un lienzo en blanco que pintábamos con momentos sencillos pero profundos. Un café se convertía en un debate de 3 horas sobre el sentido de la vida, un paseo por el parque se transformaba en una expedición para encontrar la forma más extraña en las nubes. Me enamoré de cada pequeño detalle, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, la pasión con la que defendía sus ideas, la manera en que su mano siempre encontraba la mía como si fuera su lugar de reposo natural. Éramos jóvenes, sí, pero lo que sentíamos era antiguo, sólido, como si nuestras almas se reconocieran de otras vidas. Y así, de forma orgánica, sin un plan maestro, un día dejamos de soñar por separado y empezamos a construir juntos la vida que siempre habíamos imaginado. El día que nos dieron las llaves de nuestro primer apartamento fue épico. Era un lugar pequeño, con paredes que necesitaban una mano de pintura y un balcón diminuto, pero para nosotros era un palacio. Pasamos un fin de semana entero pintando, manchándonos la ropa y el pelo, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Elegimos un azul sereno para el dormitorio y un amarillo alegre para la cocina. Llenamos el espacio no solo con muebles de segunda mano, sino con nuestros sueños, nuestras esperanzas y una cantidad ingente de plantas que ella insistía en adoptar. Ese apartamento se convirtió en nuestro refugio, el lugar donde el mundo exterior y sus presiones no podían alcanzarnos. Era allí donde yo le leía mis aburridos libros de termodinámica, y ella, con una paciencia infinita, escuchaba y me hacía las preguntas más inteligentes. Era allí donde ella practicaba sus diagnósticos conmigo, y yo me convertía en el paciente más dramático de la historia. Nuestra vida era una sinfonía de momentos cotidianos que, juntos, componían la más bella de las melodías. Éramos un equipo, inseparables, invencibles. Pero la vida, incluso en sus tramas más felices, siempre guarda un giro de guión, un desafío diseñado para probar la verdadera fortaleza de los protagonistas. Nuestra prueba llegó en un sobre de papel grueso con un sello extranjero, una mañana soleada de martes que no presagiaba ninguna tormenta. Era la carta. La aceptación para su residencia en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, un programa especializado en neurocirugía en Alemania. Su sueño. El sueño por el que había trabajado incansablemente durante años. Recuerdo verla sosteniendo el sobre, temblando ligeramente. Cuando lo abrió y sus ojos escanearon las palabras, una luz pura, incandescente, se apoderó de su rostro.
Fue la expresión de alegría más genuina que le había visto jamás. Mi primer instinto fue de un orgullo inmenso. La levanté en brazos, dándole vueltas en nuestro pequeño salón, celebrando su victoria como si fuera mía. Pero entonces, mientras ella reía con lágrimas en los ojos, una ola de frío me recorrió. Alemania. No era un viaje de fin de semana. Era otro continente, otra vida, un océano entero de distancia. Esa noche, la celebración dio paso a la conversación más difícil que habíamos tenido. Sentados en el suelo de nuestro nido, el lugar que habíamos construido con tanto amor, pusimos todas las cartas sobre la mesa. El miedo era una presencia palpable en la habitación. Pero nuestro amor, en ese momento, se sentía más grande que cualquier miedo. Tenemos que hacerlo, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No voy a ser yo quien se interponga en tu sueño. Ella me miró, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y pánico. No quiero perder esto, susurró, su voz rota. No lo harás, le prometí, sellando mis palabras con un beso que sabía a sal de lágrimas y a la certeza de que nuestro amor podría con todo. O eso creíamos. Los primeros meses de la distancia fueron un ejercicio de optimismo forzado. Nos convertimos en expertos en convertir zonas horarias y en encontrar los mejores ángulos para las videollamadas. Pero la tecnología, por muy avanzada que sea, es un sustituto pobre del contacto humano. Las conversaciones empezaron a perder su chispa. Pasamos de compartir nuestras vidas a simplemente informar sobre ellas. ¿Qué tal el trabajo? Cansado. ¿Y el tuyo? Agotador. Los detalles, las anécdotas divertidas, las pequeñas frustraciones que antes compartíamos al final del día, se perdían en el abismo digital. La distancia no es solo física, es emocional. Se cuela en los silencios, en los mensajes leídos pero no respondidos inmediatamente, en la frustración de una conexión de Internet que se congela justo en medio de una frase importante. El apartamento, nuestro santuario, empezó a sentirse como una jaula solitaria. Sus plantas empezaron a marchitarse, por mucho que intentara cuidarlas. Su lado de la cama estaba siempre frío. Comencé a sentir una amargura que me envenenaba el alma, un resentimiento hacia su sueño, hacia la distancia, hacia el mundo. Y ella, al otro lado, luchaba sus propias batallas, la presión de un trabajo increíblemente exigente, la soledad de estar en un país extranjero y la culpa aplastante de saber que yo estaba sufriendo. Llegamos a nuestro punto más bajo en una fría noche de noviembre. Habíamos planeado una cena virtual para celebrar nuestro aniversario. Yo había cocinado su plato favorito y había encendido una vela frente a mi portátil. Ella estaba agotada después de una guardia de 36 horas. A los 10 minutos de llamada, la conversación murió. Nos quedamos mirando nuestras imágenes pixeladas en un silencio tenso, dos extraños que compartían un pasado pero que parecían no tener un presente. No puedo hacer esto ahora, dijo finalmente, su voz vacía. Estoy demasiado cansada. Yo también estoy cansado, le respondí, con más dureza de la que pretendía. Cansado de esto. Colgamos sin despedirnos. La pantalla se quedó en negro, devolviéndome el reflejo de un hombre derrotado. El silencio en el apartamento era ensordecedor. En ese momento, sentí que la habíamos perdido. Que la promesa que hicimos aquella noche en el suelo de ese mismo salón se había roto en 1000 pedazos. Fue en esa oscuridad, en la profundidad de esa desesperación, donde algo cambió. Me levanté y empecé a caminar por el apartamento, tocando los objetos como si fueran reliquias de una vida pasada. Mis dedos rozaron el marco de una foto en la pared, una foto de aquella primera noche, la de la pelea de nachos. Y al mirarla, al ver a esos dos jóvenes riendo, ajenos a todo lo que estaba por venir, me golpeó una verdad simple y poderosa,
el amor no es un sentimiento pasivo que simplemente sucede, es una decisión activa que se toma cada día. Y nosotros habíamos dejado de decidir. Habíamos dejado que la distancia tomara las decisiones por nosotros. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban. Borré 3 borradores de mensajes llenos de reproches y dolor. Y entonces escribí desde el corazón. Odio esto. Odio cada kilómetro que nos separa. Odio el wifi, los usos horarios y sentir que te estoy perdiendo. Pero te quiero más de lo que odio todo eso. Hemos estado sobreviviendo, no luchando. Quiero luchar. Dime cómo luchamos. La respuesta tardó unos minutos que parecieron una eternidad. Estaba esperando que dijeras eso. Lucha conmigo. Ese fue el comienzo de nuestra verdadera batalla. Nos convertimos en un equipo de nuevo, pero esta vez nuestro proyecto era la relación misma. Creamos un nuevo conjunto de reglas. Las citas virtuales se volvieron sagradas. Veíamos series simultáneamente, comentándolas por chat. Le envié un paquete que contenía la sudadera mía que siempre le gustaba robar, tierra de nuestro parque favorito y una bolsa de los nachos que lo empezaron todo. Ella me envió un frasco con el olor de la lluvia de su nueva ciudad y un libro en alemán que nunca leería, pero que me hacía sentirla cerca. Empecé a trabajar como un loco, aceptando cada proyecto extra, cada hora extra. El objetivo era un billete de avión, una fecha en el calendario que se convirtió en nuestro faro de esperanza. El día que abordé ese avión, sentía una mezcla de pánico y euforia. 14 horas después, al caminar por la puerta de llegadas de un aeropuerto desconocido, la vi. Y en ese instante, el tiempo, la distancia y el dolor se disolvieron. Corrió hacia mí, y cuando la abracé, sentí que todas las piezas rotas de mi mundo volvían a encajar. Fue como volver a casa después de un viaje demasiado largo. Esas 2 semanas fueron un sueño. Exploré su ciudad, que ya no era un lugar abstracto en un mapa, sino el escenario de su vida. Conocí a sus amigos, probé su café favorito y la vi en su elemento, hablando con pasión de su trabajo. Era la misma mujer de la que me había enamorado, pero más fuerte, más sabia. La noche antes de mi vuelo de regreso, la llevé a un pequeño jardín botánico que había descubierto. Bajo un invernadero lleno de plantas exóticas, con el sonido de una pequeña cascada de fondo, me arrodillé. No tenía un discurso preparado, solo la verdad. He aprendido que mi hogar no es un apartamento ni una ciudad. Eres tú. Y he luchado demasiado para volver a casa como para arriesgarme a perderla de nuevo. Quiero construir puentes permanentes, no visitas temporales. Cásate conmigo y hagamos del mundo nuestro hogar, juntos. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio, de alegría. Y su sí fue el comienzo del resto de nuestra vida. Las grandes historias de amor, las que perduran, no son las que están exentas de pruebas, sino las que las utilizan para fortalecer sus cimientos. El amor no es un destino al que se llega, es un viaje que se elige emprender cada día, especialmente en los días de tormenta. Si alguna vez la vida te pone a prueba, si te enfrentas a un océano que parece demasiado vasto para cruzar, recuerda que el amor no es la ausencia de distancia, sino la construcción constante de puentes. Se construye con paciencia, con sacrificio, con la decisión inquebrantable de luchar por la persona que es tu hogar. Y esa lucha, esa elección diaria de amar, es el final feliz más real y duradero que existe.